¿Qué tal, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante? Les saluda Giovanni Bautista, trayéndoles como cada viernes su resumen semanal con las noticias más relevantes para la comunidad guatemalteca que vive en los Estados Unidos. Y damos paso a las noticias desde el estado de Utah, donde se dio a conocer la muerte de un trabajador de nacionalidad guatemalteca que resultó gravemente herido cuando un árbol le cayó encima mientras le cortaba algunas ramas. Como Santos Baudilio López Pérez, de 49 años de edad, fue identificado el hombre que murió en un accidente laboral en el estado de Utah el 19 de marzo de 2025. El trágico hecho quedó captado por las cámaras de seguridad de una casa ubicada enfrente de donde un grupo de trabajadores se dedicaba a cortar las ramas de un árbol en un vecindario de Caseville, Utah. En un momento dado se observa cómo el árbol cae golpeando y dejando atrapado al señor López a 30 pies de altura. Aunque varias personas trataron de ayudarlo, fue hasta que llegaron los bomberos que lograron auxiliarlo. Durante las labores de rescate lo encontraron inconsciente pero aún con vida y fue trasladado a bordo de un helicóptero a un centro hospitalario de la Universidad de Utah. Un comunicado del Departamento de Policía de Caseville informa que acudieron al llamado de emergencia en Shadowbrook Lane, donde encontraron a un hombre que fue golpeado por un árbol que cayó cuando el trabajador finalizaba de cortar las ramas en lo más alto del mismo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, su deceso fue declarado horas más tarde. Se conoce que al momento del accidente, el trabajador usaba todos los equipos adecuados de protección. Al señor Santos Baudilio López Pérez, originario de Guatemala, le sobreviven su esposa y 5 hijos. Una tormenta de arena en el estado de Kansas provocó un accidente colectivo en el que se vieron involucrados alrededor de 55 vehículos. Docenas de personas resultaron heridas y otras 8 murieron, entre ellos un guatemalteco. Mario Juárez Juárez, de nacionalidad guatemalteca, es una de las 8 personas que murieron en un accidente colectivo provocado por una tormenta de arena en el estado de Kansas el viernes 14 de marzo de 2025. La patrulla de carreteras estatal informó que debido a este fenómeno natural, la visibilidad en la carretera interestatal 70 se redujo a 0 la tarde del 14 de marzo pasado. Las ráfagas de viento llegaron a alcanzar hasta las 56 millas por hora. Los vehículos involucrados en las colisiones van desde particulares hasta trailers. Mientras que docenas de conductores y pasajeros resultaron heridos, cuerpos de rescate confirmaron el deceso de 8 personas. Entre ellos se cuenta a Mario, quien es originario del departamento de Quiché al oeste de Guatemala. De acuerdo a un obituario, él tenía 34 años de edad y hasta antes de su muerte residía en el condado Sherman del estado de Kansas. Se dedicaba a la construcción y parte del sueldo que ganaba lo enviaba a Guatemala, donde viven su padre y 7 hermanos. Los servicios funerarios están programados para el 28 de marzo, después de una misa de cuerpo presente que tendrá lugar en la iglesia Santa María, ubicada en Garden City, Kansas. Un viaje desde Tennessee hasta Texas para visitar a sus hijos se convirtió en tragedia para el guatemalteco Herbert Pantaleón, que murió en un hospital donde fue internado luego que fuera baleado afuera de la casa de su familia. Un adolescente permanece detenido en el estado de Texas, pues le acusan del asesinato de Herbert Danilo Pantaleón Palencia, originario de Guatemala. El atentado contra el hombre guatemalteco ocurrió el 20 de marzo de 2025. Pantaleón Palencia, quien vivía en Nashville, Tennessee, viajó a visitar a algunos familiares que residen en una localidad al este de Texas. Agentes policiales atendieron un reporte de disparos en una casa ubicada en la cuadra 200 de North Pop Street, en Nacogdoches. Al llegar, encontraron en el patio delantero de una vivienda a un hombre quien tenía al menos 2 heridas de bala. La víctima logró dar detalles a la policía sobre el atentado que sufrió. Posteriormente fue transportado a un hospital en Tyler, donde murió horas después. Por este caso fue detenido Hernán 40, de 17 años de edad, quien inicialmente huyó de la escena del crimen a bordo del vehículo de la víctima. Después de ser capturado, las autoridades localizaron el arma que utilizó durante el ataque. Inicialmente le presentaron un cargo por asalto agravado, pero lo cambiaron a asesinato en primer grado después de la muerte del guatemalteco. El sospechoso permanece detenido en la cárcel del condado Nacogdoches. Un hombre originario de Petén, Guatemala, mortalmente herido es el resultado de un choque vehicular provocado por varios individuos quienes huían a alta velocidad de la policía en el estado de Virginia.
Una persecución policial contra varios individuos en el condado Enrico, Virginia, provocó que el chofer del carro involucrado chocara contra otro vehículo, el cual era conducido por un hombre de nacionalidad guatemalteca, quien debido al fuerte impacto de la colisión murió en el lugar del incidente. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Luis Fernando Cacaal, quien vivía en Sandstone. Su esposa, quien lo acompañaba, resultó herida gravemente y permanece ingresada en un hospital en estado crítico. No se dio a conocer su identidad. De acuerdo a los reportes, la madrugada del 22 de marzo pasado, la policía atendió una llamada de emergencia en la que se reportó el choque entre dos carros, el cual tuvo lugar en la intersección de Airport Drive y Osborne Drive. Al arribar al lugar, encontraron ambos automotores, un Toyota Yaris y un Cadillac CTS, con severos daños. Las personas que eran perseguidas por la policía y responsables del choque donde murió el guatemalteco huyeron de la escena. Horas después, uno de ellos fue detenido e identificado como Tony Lamont Roberts, de 18 años de edad. A él se le imputan 6 delitos, entre ellos huir de la escena de un accidente, obstrucción de la justicia y posesión de arma de fuego, entre otros. Además, Lamont Roberts está a la espera de ser enjuiciado por el asesinato de un adolescente, el cual ocurrió en el año 2022. De acuerdo a familiares de Luis Fernando Cacaal, él nació en el municipio de Poptum, departamento de Petén, al norte de Guatemala. La madrugada que ocurrió el choque que lo dejó sin vida, él regresaba a su casa junto a su esposa después de concluir su jornada de trabajo en Richmond, Virginia. Protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades: gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Muchas gracias por continuar acompañándonos en su resumen semanal de noticias, el cual está patrocinado por Marvin's Professional Services. Y en otra información, se dio a conocer la detención de 370 indocumentados durante redadas que se realizaron en varias ciudades del estado de Massachusetts. Un total de 370 personas indocumentadas, incluyendo varias procedentes de Guatemala, fueron detenidas durante redadas migratorias realizadas por ICE en el estado de Massachusetts entre el 18 al 23 de marzo de 2025. Dentro del grupo de capturados, 205 tienen antecedentes criminales por delitos que van desde lavado de dinero, asesinato, tráfico de estupefacientes, entre otros. El resto de detenidos, es decir, 165 de ellos, no cuenta con récord criminal, pero carecen de estatus migratorio regular. Uno de los indocumentados guatemaltecos detenidos, el cual no fue identificado, ya había sido condenado anteriormente por un delito cometido contra una persona menor de edad. Su arresto se efectuó en New Bedford, Massachusetts. Autoridades migratorias de los Estados Unidos dieron a conocer la deportación de 2 hombres quienes tienen orden de captura en Guatemala. Un prófugo buscado en Guatemala por el delito de violación fue deportado a ese país desde los Estados Unidos el 17 de marzo de 2025. Lo anterior fue dado a conocer por funcionarios de ICE, quienes lo identificaron como Cecilio López Vázquez, de 40 años de edad. El guatemalteco ingresó irregularmente a territorio estadounidense por primera vez en una fecha desconocida. Sin embargo, fue detenido el 14 de septiembre de 2006 y lo deportaron a Guatemala 2 meses después. Se desconoce cuando reingresó a los Estados Unidos nuevamente, pero otro encuentro con agentes de la ley por manejar ebrio tuvo lugar el 13 de diciembre de 2024 en el estado de Missouri. Fue el 13 de febrero pasado que agentes de ICE de Chicago aprehendieron a López Vázquez afuera de la corte del condado St. Clair en Osceola, Missouri. Durante el tiempo que el guatemalteco permaneció bajo custodia de autoridades de ICE, descubrieron que tiene una orden de arresto activa por violación en el departamento de Huehuetenango. Al arribar en un vuelo de deportados a la Fuerza Aérea de Guatemala, fue entregado a agentes de seguridad de ese país. Autoridades de ICE en Houston, Texas, informaron acerca de la deportación a Guatemala de otro fugitivo buscado por la justicia de ese país. Se trata de Kevin Estuardo Escobar Chanas, de 28 años de edad, cuya deportación ocurrió el 26 de marzo de 2025 en un avión con deportados que partió desde Alexandria, Luisiana.
Como sucede en estos casos, este individuo fue entregado a autoridades policiales guatemaltecas luego de descender de la aeronave que aterrizó en las instalaciones de la Fuerza Aérea. Escobar Chanás tiene una orden vigente de captura en Guatemala por usurpación de identidad. Se conoce que el guatemalteco ingresó a los Estados Unidos de manera irregular el 24 de diciembre de 2023 cerca de Eagle Pass, Texas. En esa oportunidad lo liberaron bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, 10 meses después fue detenido en el condado Harris por asalto causando graves heridas. Fue entonces que ICE solicitó fuera retenido y lo trasladaron bajo su custodia el 25 de enero del presente año después de cumplir su sentencia. Y bueno, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, esta es toda la información que tenemos para ustedes por el momento. Pero les recordamos que pueden recibir diariamente actualizaciones informativas a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales, las cuales están apareciendo en estos momentos acá abajo de sus pantallas. Y también aprovecho la oportunidad para invitarles a que este sábado nos acompañen a partir de las 9 horas en su programa Mañanitas Champinas desde Los Ángeles. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes por el momento Giovanni Bautista, pero nos vemos el próximo viernes con más información.